otro, y en este caso de los Estados Unidos, que Estados Unidos no es exclusivamente las comunidades de paisanos, tenemos prácticamente cero interacción con académicos afroamericanos, cero interacción con académicos de los Estados Unidos de origen asiático, cero interacción con académicos estadounidenses de origen indio, de la India. Y todo este conglomerado da como resultado precisamente la complejidad que tenemos hoy en día al interior de los Estados Unidos. Creo también que lo que pasa en aquel país y que se sucede en muchas sociedades, sobre todo las más desarrolladas, mañana tenemos, por ejemplo, un proceso electoral muy relevante en Holanda, porque no sabemos si los holandeses vayan a escoger también a un personaje muy en la tónica de Donald Trump. Luego vendrá también el proceso electoral en Francia, ¿no? Tenemos entonces que lo que ha pasado es que también las sociedades, la sociedad contemporánea transita desde mi punto de vista una revolución profunda, pero no una revolución que esté de alguna manera encabezada por fuerzas políticas de vanguardia que quieran transformar este mundo por un mundo mejor. La revolución está básicamente basada en un par de situaciones que me parecen particularmente relevantes. Una de ellas es el tema de cómo el ámbito financiero es una pieza angular en términos económicos y a nivel global. Si un sector ha sido beneficiado precisamente por esta globalización ante la cual reacciona precisamente Donald Trump, es el ámbito de las finanzas. Para el mundo financiero, simple y sencillamente, es decir, para los intereses financieros, han dejado de existir las fronteras. Pero también para el crimen organizado, pues las fronteras no existen. El otro es el tema de cómo ha impactado en el ámbito del trabajo la innovación científica y tecnológica. Hay una serie de libros y mucho muy interesantes, uno de ellos de Rifkin, que habla de cómo hemos llegado al final de la sociedad del trabajo. Lo ha dicho también Jürgen Habermas cuando señala que estamos ante el final de la utopía del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no son los inmigrantes indocumentados los que les han despojado de buenos trabajos a muchos estadounidenses, sino los robots, el avance científico-tecnológico, en donde está anclada la gran respuesta de muchos de los empresarios para obtener, obviamente, mayores ganancias. Y en este sentido, a lo que quiero yo llegar es a recomendarles a un filósofo coreano, aquí lo traigo, que para mí es mi Biblia, ahora. Este filósofo coreano-alemán, un hombre muy joven, que además escribe filosofía en libros tan pequeños como este, ¿no? Tiene este libro que se llama La Sociedad, Byung-Chul Han, tiene este libro denominado La Sociedad del Cansancio. La hipótesis es simple. Él habla de que la humanidad ha transitado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento y que actualmente estamos instalados precisamente en esta sociedad del rendimiento, caracterizada por un exceso de positivismo, ¿sí?, en donde los seres humanos están pasando por momentos críticos porque advinieron a la frustración, al cansancio y a la depresión. Esta para mí es una de las grandes fotografías que tenemos para analizar a la sociedad contemporánea, en donde nos enfrascaron, ¿verdad?, sin que nos diéramos cuenta, de alguna manera, en que teníamos que ser cada vez más productivos, ¿verdad? Y muchos aquellos que no se han podido subir en este barco de la productividad son de alguna forma los que están apuntalando
a fenómenos como el de Donald Trump. Me parece aquí particularmente interesante por lo siguiente: los Estados Unidos, en este American Dream, durante muchos años lanzaron esta imagen al mundo de que se caracterizaban por ser un espacio en donde habitaban the best and the brightest. De hecho, las universidades estadounidenses, cuando hacen sus procesos de selección, siempre hacen énfasis en esta cuestión. Queremos a the best and the brightest. Y yo que he tenido la oportunidad de pasar por la Fulbright, he sido absolutamente crítica al preguntar, bueno, ¿quiénes son the best and the brightest? En mi país tenemos millones de jóvenes que no han tenido la oportunidad de educarse por sus condiciones de pobreza, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos, si ustedes ven los indicadores de pobreza, van a ver cómo estos han crecido significativamente y cómo Donald Trump, desde mi punto de vista, acaba siendo un ejemplo de cómo los políticos no necesariamente tienen que formar parte de este club, al cual sí pertenecía el presidente Barack Obama. Donald Trump no se considera un hombre the best, sí the brightest, pero lo que a él le interesa es el mundo de los negocios, y vean la literatura que ha producido, que dicen, obviamente creemos, todos los que hemos revisado sus textos, que él no es el que ha escrito todos sus libros, ¿verdad? Pero son manuales que se han convertido, y decimos manuales, en bestsellers. ¿Por qué? Porque son básicamente manuales de autoayuda o manuales que ayudan precisamente a los jóvenes a desarrollar estas habilidades que se requieren en las escuelas de negocios. Entonces, hay que también considerar que ¿quiénes votaron por Donald Trump? Bueno, 60 millones de estadounidenses. ¿A ustedes les parece que es una cifra irrelevante? ¿O que detrás de ella hay una cantidad de factores que necesariamente tenemos que revisar desde México? Obviamente la respuesta es la segunda. Estamos obligados a llevar a cabo entonces una reflexión profunda. ¿Quién es el personaje? Un hombre que le encantan los reflectores, por eso es bonito que ahora estemos aquí, una especie de la, ¿cómo se llama? La cuarta pared, ¿no? ¿Verdad? Se siente peculiar porque difícilmente alcanza a ver uno a los que están atrás, ¿eh? Ustedes nos ven a todos, sobre todo con muchos defectos en mi caso, ¿eh? Bueno, entonces les decía, él es un personaje que siempre supo a dónde quería llegar, que supo la manera en que había que comunicarse con the other half, con un Estados Unidos que se mantiene conservador, ultraconservador, que está de alguna manera fastidiado de cómo han trabajado los políticos. Hay un desánimo en contra de los políticos tradicionales. Los partidos políticos en Estados Unidos también han sufrido de un desgaste extraordinario y bueno, pues como también las leyes de la física señalan cuando se habla de los estudios de la complejidad, el presidente Barack Obama catapultó de alguna manera al propio presidente ahora Donald Trump. Aquellos que se atrevieron a decir en algún momento que el arribo a la Casa Blanca de Barack Obama era porque Estados Unidos ya estaba en otro momento de su historia, es decir, se habían limado las asperezas que el racismo había ocasionado a todo lo largo de la historia de ese país, pues ustedes me dirán cómo interpretar el escenario que tienen los estadounidenses hoy en día. El racismo, sin embargo, es una cuestión que no se puede eliminar en una sociedad por decreto. Subsisten ahí una serie de prácticas que, aunque muchos de los ciudadanos en los Estados Unidos o incluso en mi país digan
que no somos racistas, resulta ser que el racismo institucionalizado sin sentir, pues nos beneficia más a unos y obviamente va en contra de muchos. También quisiera yo decirles que Donald Trump es un personaje que no nada más le gustan los reflectores, que tiene un conocimiento muy interesante de cómo funcionan los medios y cómo se ha presentado ante el pueblo de los Estados Unidos como un hombre que llega siempre a la arena de lucha libre. Él siempre está actuando en un ring de lucha libre. Por eso se comenta y se pregunta, nos preguntamos, si por ejemplo los mexicanos que van a negociar o que ya están negociando el Tratado de Libre Comercio o que quisieran negociar temas de migración, que ahí sí la verdad no sé cómo le podríamos hacer, porque ni siquiera está esto sujeto a discusión, pues se van a encontrar al interior de un tanque de tiburones. Yo no sé si ustedes han visto ese programa en la televisión. Bueno, los programas de la televisión y el cine de estadounidenses nos hablan, son uno de los mejores espejos para entender cómo funciona y opera esta sociedad del sueño americano. Un sueño que sin lugar a dudas ha sido la clave del excepcionalismo estadounidense, porque no podríamos entender a Estados Unidos sin el tema migratorio y cómo al día de hoy cientos de miles de personas alrededor del mundo, me atrevería a decir millones, estarían buscando la posibilidad de llegar e instalarse en los Estados Unidos. Aquí es donde viene también una de los grandes dramas que vive México y del cual hemos hablado muy poco. El hecho de que en este entorno de deportaciones masivas, que por otro lado, no perdamos de vista, jóvenes, el presidente Barack Obama fue el que inició las deportaciones masivas. Más de 2 millones, algunos dicen que hasta 3 millones, fueron deportados a lo largo de la administración del presidente Obama. Por lo tanto, aquí hay un continuo, ¿sí? Y creemos que el presidente Donald Trump no va a tener capacidad alguna para deportar, porque esto es una cuestión que cuesta mucho dinero a los Estados Unidos, bueno, pues a los 6 millones de compatriotas que están en los Estados Unidos sin documentos. Pero lo que está haciendo, sin duda, es mandar señales a sus electores. El presidente Donald Trump está ya en campaña. ¿Por qué? Porque el año que entra, a mediados del 2018, Estados Unidos va a tener midterm elections, que es cuando hay elecciones para el Congreso. Y la gran apuesta de Donald Trump es no perder precisamente lo que ha conseguido sin pensarlo. Nunca lo soñaron los propios republicanos. Durante muchos años se buscaba que tuvieran el dominio absoluto, no nada más del Poder Ejecutivo, del Congreso, es decir, la Cámara de Representantes, y la Cámara de Representantes es la Cámara de Diputados, ¿no? Para nosotros, el Senado y la Suprema Corte. Bueno, señoras y señores, el mago Donald Trump lo ha conseguido. Pero cuidado, es un hombre que también refleja de manera prístina una de las características para mí más excepcionales de lo que es la sociedad de los Estados Unidos. Donald Trump es en sí mismo una contradicción. Y la sociedad de los Estados Unidos, para mí, luego de haberla estudiado durante muchos años, he llegado a la conclusión que es precisamente la contradicción el motor de la historia de los Estados Unidos. Esta construcción de diferencias. Ahora, por ejemplo, subsiste la pregunta, los politólogos se hacen la pregunta, ¿qué ha pasado con la democracia de los Estados Unidos? Ustedes recordarán, bueno, recuerden, y los que no lo saben, se los comento. Fue en
Estados Unidos donde nacieron los primeros partidos políticos en el mundo. Algunos consideran que por eso están ya viejos, han envejecido y que hay necesidad de una reforma política de fondo. Sin embargo, yo les diría, yo no veo al pueblo de los Estados Unidos en una discusión en este sentido, de una reforma política que tendría que cruzar por la Constitución, entre otras cosas, para dejar atrás este proceso electoral en donde el poder ejecutivo se resuelve gracias al voto del colegio electoral y no por la mayoría del voto popular. Bueno, es un personaje que demuestra las contradicciones más profundas de aquel país, pero en donde hay una mística, y la mística es el poder. Eso me parece importante. El poder y el acceso al poder a través de estrategias eminentemente pragmáticas, ¿sí? Es decir, el medio justifica los fines. Y en este sentido, Donald Trump se está dirigiendo reiteradamente a todos aquellos que votaron por él, porque no se puede dar el lujo de empezar a perder esa base de apoyo. Perderla significaría simple y sencillamente aceptar una debacle y una derrota. En medio de todo eso es un personaje, y aquí sí es donde hay un cambio también muy particular, que se habrá de analizar con detenimiento. Es un personaje que se regodea diciendo mentiras. Y por eso ahora se habla de qué sucede, que cómo afecta a una democracia precisamente el que los políticos sean mentirosos. ¿Qué tenemos en México? Nosotros. También manera de demostrar que los políticos hablan con la verdad. No, el juego político está basado precisamente, ¿no?, en la necesidad de ganar clientes. Donald Trump sabe de lo que se trata este juego, ¿sí? Y como les digo yo, no puede perder esta correlación que tiene a nivel de conservadores para las elecciones intermedias, porque entonces se le complicaría mucho precisamente para la reelección en 3 años, ¿verdad? Vamos a estar armando ya. Entonces, como ustedes ven, son periodos muy cortos en comparación con lo que se vive en nuestro país, que son periodos de 6 años. Allá lo que pasa es que pueden ser 2 periodos de 4 y 4 años. En medio de esta contradicción profunda del personaje, que es, el otro día una de mis estudiantes hizo un trabajo espléndido y empezó por ponerle el título de Donald Trump, un macho alfa. Donald Trump sí nos pone enfrente a las mujeres enormes retos, muchísimas preguntas. Creo que habíamos muchas que creíamos fehacientemente que después de que en Estados Unidos había llegado un presidente afroamericano, ¿no?, podía venir una mujer. Yo siempre señalé, un latino todavía va a llevar su tiempo. Y el día que llegue un latino, muy probablemente sea primero un cubano americano, pero no un puertorriqueño, incluso hasta un dominicano, pero un méxico-americano. Me parece que todavía no ha llegado el momento. Y no ha llegado, entre otras cosas, porque cuando hablamos de los méxico-americanos, desde aquí tendemos a homogeneizar y pensar que todos y cada uno de los méxico-americanos son en automático solidarios con México. Graso error, no es así. Hay un componente, hay 3 componentes que me parecen fundamentales, que cruzan con todas las diásporas de extranjeros en los Estados Unidos, que uno de ellos es el tema de la clase social, otro es el tema del racismo, ¿verdad?, clase, raza, y también el tema de género.
Como me quedan 3 minutos, entraré rápidamente para que hablemos de México. Bueno, señores y señoras, ¿qué es lo que nos enseña Donald Trump? ¿Nos tenemos que concentrar en el fenómeno de Donald Trump o simple y sencillamente tenemos que voltear a ver por qué nuestra relación con los Estados Unidos fue creciendo en la manera que tenemos enfrente? Apuntalada básicamente por los grandes empresarios, los actores políticos, y ahí es donde está el tema de NAFTA, ¿no? Un tema que por ningún motivo puso en medio el factor humano. Como es un tratado comercial, y aquí no perdamos de vista eso, no se incorporó ni siquiera la discusión de la movilidad laboral. Creo que para mi país, ¿verdad?, esta sería una oportunidad interesante e inteligente de meter como carta, ¿sí?, como carta de riesgo, porque a Donald Trump, como empresario, le gusta jugar al riesgo. Me parece que la política en México se juega con otros elementos. No tenemos al riesgo como un valor, ¿sí? No hablamos tampoco del valor que tiene la construcción de liderazgos. Aquí muchos de nuestros políticos, a la usanza tradicional, se improvisan. Y si no se improvisan es porque también son herederos, ¿verdad?, de algo así como podrían ser las castas, el grupo Atlacomulco, etcétera, etcétera, o familias como los que están en el Partido Verde. Es decir, tenemos ahí también que hacer un ejercicio crítico en términos a cómo debemos transformar nuestra propia cultura política. Termino entonces diciéndoles que yo lamento profundamente que mi país haya construido en una relación de contrarios con los Estados Unidos una zona de confort en relación al tema migratorio, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos construido un país como lo es Canadá o como lo es Noruega, pues el muro no existiría. Ustedes revisen, no hay muro en la frontera de Canadá con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son dos sociedades que han alcanzado un nivel de desarrollo muy similar. Y por lo tanto eso acaba siendo el fundamento de la confianza. Yo les diría, el muro además no empezó con Donald Trump, porque nos salimos a manifestarnos desde que empezó a construirse el muro. El muro es una discusión de los Estados Unidos. Lo que no vamos a aceptar jamás es poner ni un solo centavo. Yo siempre he dicho que el presidente de México debió haber sacado cuentas y decirles, a ver, cada uno de nuestros trabajadores irregulares o los the best and the brightest, mexicanos que han emigrado también a Estados Unidos y que hacen aportaciones extraordinarias también al desarrollo científico-tecnológico de ese país, han aportado en demasía. Saquemos cuentas y yo diría, nos deben intereses, ¿no? Nos deben intereses. Pero no vamos a decir eso nunca. Estamos de alguna manera, en los 10 puntos que sacó el presidente Enrique Peña para decir que esos son las bases de la negociación, estamos exigiendo absolutamente todo, a sabiendas de que no se va a cumplir todos los 10 puntos, entre otras cosas, en que el muro desaparezca. El muro no va a desaparecer porque además los estadounidenses pueden demostrar. Hemos seguido dando visas de trabajo, hemos seguido dando visas de turista y no nada más eso. México es una excepción porque ya los viajeros frecuentes, confiables, obtenemos una cosa así que se llama Global Entry, que es verdaderamente extraordinaria. Los que tienen Global Entry ni siquiera llegan a un aeropuerto de los Estados Unidos a ver al guardia de migración. Pasan su pasaporte por una computadora donde están todos los datos biométricos y salen de los aeropuertos en fast track. Entonces, me parece que la cuestión de la migración obviamente implica para nosotros el quitarnos este velo de la ilusión que teníamos de que el American Dream era posible para muchos de nuestros connacionales que por otra parte, y aquí es donde viene el drama humano, no quisieran regresar a México. Ese es para mí
la principal lección que tenemos que asumir al día de hoy. Habría que traer a la universidad y escuchar a los migrantes que ya vivieron siendo deportados durante el periodo de Barack Obama para que contaran sus testimonios de cómo les ha ido en México. Ha sido para mí realmente desolador ver que el presidente, ahora que estamos en una nueva época de la relación con Estados Unidos, una nueva época muy compleja, ¿verdad?, vaya al aeropuerto a recibir a los deportados. Y los que llegaron antes no cuentan, desaparecieron. ¿Dónde están? Por lo tanto, creo que la circunstancia de los Estados Unidos nos obliga a una reflexión muy profunda de cómo diversificar nuestras alianzas estratégicas a nivel internacional, cómo reescribir la historia con los Estados Unidos, sobre todo volcándonos hacia la sociedad civil y buscar a aquellos que consideramos que no nos quieren, que son sobre todo los blancos anglosajones, no diría yo los blancos anglosajones, que también sufren. Lo que hay es un problema de profundo desconocimiento entre la sociedad de México y de los Estados Unidos, en dos sentidos, y esa, señores, es una asignatura sobre todo de los investigadores que hemos dedicado nuestra vida a conocer Estados Unidos, un país que tiene una historia, desde mi punto de vista, excepcional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, el doctor Jorge Linares, en un gran esfuerzo, está haciéndonos el favor de acompañarnos y yo lo invito a que pasen a la mesa antes de que le demos la palabra al doctor de Navarro. Buenos días, perdón por la irrupción intempestiva. La idea era llegar un poco antes y aquí estamos. Yo les quiero dar la bienvenida a los ponentes de esta mesa y de las demás mesas que ha organizado en este coloquio de transmigraciones el Seminario Universitario del Discurso Forense, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Esto es un evento muy significativo que inicia toda una serie de reflexiones, no solamente sobre la migración y nuestra relación siempre tensa y complicada, pero a la vez muy profunda y rica con los Estados Unidos de Norteamérica y con todas las otras naciones con las que tenemos vínculos. Yo creo que tenemos que impulsar mucho más este tipo de eventos académicos en que en efecto pensemos a fondo, reflexionemos sobre esa relación y empecemos a conocer de manera más directa todas las características que tienen estas vinculaciones transmigratorias a partir sobre todo de elementos como el lenguaje, que es el que analiza de manera muy destacada el Seminario del Discurso Forense que dirige la doctora Juanita Palacios. Yo solo quería darles la bienvenida a nuestros ponentes, a la doctora María Gilman, a Silvia, a Luis de la Barrera, que son colaboradores y estupendos académicos en cada uno de sus ámbitos. Y vamos, no es una declaración formal de inauguración, pero vale como una bienvenida para todos ustedes, y mañana continuará este coloquio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Les agradezco mucho su presencia y espero que sea muy fructífero y que sea el primero de varios eventos académicos en que logremos entonces repensar estas relaciones siempre complicadas entre distintas naciones, distintas lenguas, por medio del tema de la migración. Gracias. Bueno, pues le
agradecemos mucho al doctor Linares su presencia. Además, son los primeros pasos que hacemos juntos como director de la Facultad de Filosofía y Letras, hecho que celebramos. Y pasamos ahora, quiero hacer una salvedad. Yo mencioné el libro del doctor de la Barrera como tuyo, y bueno, no son ni coautores, es decir, yo en mis lecturas tengo un cruce, pido una disculpa a ambos. Y mis lentes. Bueno, muchos de ustedes también, como a Silvia Núñez la conocerán ya, el doctor de la Barrera ha sido fundador y después coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, y efectivamente aquí se implica en esta frontera un derecho humano. Yo siempre me he preguntado cuáles son los derechos humanos. Creo que los reduzco a uno, y es la libertad. Creo que ha sido el que prevalece durante más tiempo. Cuando estaba en tela de juicio la interrupción al embarazo como metáfora y como realidad aborto, lo que estaba en pugna era la libertad de elegir, más que la vida. Y curiosamente sí, la otra es la vida, ¿no? Así que esto es lo que es lo que se juega en la frontera entre la libertad y la vida. Él nada más y nada menos que desde diciembre de 2011 coordina este programa. Ha sido fundador de diversas instituciones. La otra es el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que también presidió, y fue visitador penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1991 a 1993. Hoy que algunos de mis muchachos pretenden hacer un diccionario penitenciario, van a tener que aprender mucho de estas visitas. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal en la UNAM, en la Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de maestría latinoamericana en Ciencias Políticas y Criminológicas, y sus libros son abundantes. El delito de aborto, una carta de buena conciencia, que con mala conciencia se lee. La lid contra la tortura, que también es un hito que vale la pena revisar. Tienes un libro para niños que me encanta mucho. La criminalidad en el Distrito Federal como una propuesta para combatirla, que esto es diferente de lo que se hace normalmente, no es una relatoría, sino una propuesta. Y finalmente, mi error, la violación, análisis jurídico y consideraciones criminológicas. Y le dejo la palabra al doctor de la Barrera. Buenos días, me siento muy honrado y muy contento de participar en estos diálogos, y es un privilegio estar en este lugar con Silvia Núñez, con María Gilman, con Margarita Palacios, y lo que más celebro de haber sido invitado, además de estar aquí y de tener oportunidad de compartir algunas palabras con ustedes, es haber conocido a la doctora Margarita Palacios, que tuvo la enorme gentileza de ir a mi oficina a invitarme, y conocí a una mujer muy talentosa, muy culta, una gran conversadora, una mujer encantadora, todo a propósito de una invitación. Entonces, celebro mucho estar aquí por muchas razones, pero sobre todo por haber tenido esta gran suerte de conocer a la doctora Margarita Palacios. La historia de las migraciones humanas masivas
se inicia probablemente en el Paleolítico, hace entre 60.000 y 70.000 años. Ninguno de ustedes había nacido entonces. El periodo glacial generó importantes alteraciones climáticas en toda la Tierra. El norte de África, ahí nacieron Adán y Eva, en ese continente. El norte de África se transformó en un enorme desierto. Nuestros antepasados, que eran entonces unos cuantos miles de cazadores-recolectores, se vieron orillados a desplazarse fuera del continente en busca del continente africano, en busca de protección y alimento. Fue la primera de una serie de marchas durante las cuales los Homo sapiens se adaptaron a climas y hábitats muy diferentes, desarrollaron técnicas, se establecieron en todos los puntos del planeta, o en casi todos, y se mezclaron unos con otros. No hay tal cosa como pueblos originarios. Ese es un discurso demagógico. Todos los habitantes de todos los rincones de la Tierra llegaron a sus destinos desde otros lugares. La creencia en razas puras, exentas de hibridaciones, carece de sustento antropológico y biológico. La suposición de que esas razas son superiores es producto de la ignorancia. Incluso las comunidades más cerradas y aisladas presentan datos genéticos de mestizaje. A lo largo de decenas de miles de años, los seres humanos se han conjuntado unos con otros, dando lugar a comunidades mestizas que constituyen una gran riqueza genética y cultural. La ausencia de diversidad genética está asociada a una mayor prevalencia de enfermedades hereditarias. La respuesta del sistema inmunitario depende en importante medida de la diversidad genética. Cuanto mayor es esta, mayor es el inventario de agentes patógenos que el sistema puede reconocer y combatir. Desde luego, las migraciones también han ocasionado la transmisión de agentes infecciosos y, por tanto, la dispersión de enfermedades. Pero el balance, desde el punto de vista de la salud, es favorable a la mezcla. Desde la óptica del proceso civilizatorio, las migraciones han dado lugar al enriquecimiento cultural de los diferentes grupos humanos, el cual se observa en los valores, las normas de convivencia, la comida, los textiles, la comunicación, las tradiciones y las ideas. Al retroalimentarse, las diversas culturas acercan a los seres humanos que les han dado origen. En el aspecto económico, las migraciones han provocado el incremento en el Producto Interno Bruto per cápita de las economías avanzadas, debido a que la incorporación de trabajadores que llegan de fuera compensa la escasez de mano de obra a que dan lugar los bajos índices de natalidad que se registran en esas sociedades. Advirtamos lo esencial. Todas y todos pertenecemos a la misma especie, la especie humana, la humanidad. Y esa pertenencia nos hace partícipes de un destino común, de una aventura compartida. Los seres humanos no podemos entendernos desentendiéndonos de nuestros semejantes. Nos humanizamos en la convivencia con los demás. Todo ser humano es nuestro semejante, sin importar de dónde provenga, qué lengua hable, cuáles sean sus rasgos fisionómicos, el color de su piel, sus creencias y sus costumbres, cuán distinto nos parezca. Pero en cada ser humano habita un instinto gregario,
que nos hace sentirnos tribalmente cómodos con quienes más se nos parecen. Como ocurrió en la prehistoria, el propósito de cambiar de residencia nace del anhelo de mejorar las condiciones de vida. En la actualidad, no es el clima lo que motiva las migraciones, sino la miseria, la ausencia de oportunidades de ascenso social, el desempleo, la inseguridad, las contiendas bélicas, las persecuciones políticas y religiosas. El mito de la tierra prometida, perfectamente arraigado en el subconsciente colectivo de los distintos pueblos, nace del afán de superación que anida en el corazón de todo ser humano, especialmente de los pobres. Ávidos, los emigrantes salen de sus hogares empujados por la desventura y la miseria y buscan una vida mejor, una madre tierra nutricia y protectora, frecuentemente idealizada, en las palabras de Irene Andrés Suárez. La Organización Internacional para las Migraciones informó en 2014 que había en el mundo 214 millones de migrantes, de los cuales 49% eran mujeres. Cuando llega alguien de fuera, el grupo siente desconfianza. El recién llegado tiene otros hábitos, habla de otra manera, es diferente a nosotros, nos parece raro. Desde luego, es extraño, también se siente incómodo, seguramente más incómodo que los miembros del grupo al que llega. Ha salido de su hábitat y se encuentra ahora en uno diverso. El extraño llega a la tierra prometida en medio del recelo de los residentes que consideran que esa tierra es solo suya. Lejos de otorgarle el beneficio de la duda, se le mira con el maleficio de la desconfianza. Acentuamos su extrañeza. Es oriundo de otra tierra, ajeno a la nuestra. Desde su llegada, es presunto culpable de algo innombrado, pues todavía no se le acusa de nada, ni ha dado lugar a reproche alguno, ni siquiera a una pálida sospecha. Ocupa nuestro espacio. En eso consiste su culpabilidad. Si nosotros mismos llegamos de otra parte, o lo hicieron nuestros padres, abuelos o bisabuelos, preferimos fingir que lo hemos olvidado. Nos sentimos invadidos porque hemos marcado nuestro territorio tal como lo marcan los lobos. Fernando Savater explica la heterofobia, es decir, la desconfianza, el miedo y hasta el odio contra los que no pertenecen a nuestro grupo, hunde sus raíces en mecanismos atávicos de socialización, cuando la pertenencia al grupo implicaba, ante todo, hostilidad frente a quienes no eran de la tribu o no eran como los de la tribu deben de ser. Lo que en su día fue un impulso útil frente a las formas primitivas de sociedad humana, hoy se ha convertido en algo que responde al primitivismo colectivo dentro de la sociedad moderna, es decir, es una enfermedad moral. La heterofobia propicia que las medidas contra los migrantes sean vistas con buenos ojos por amplios segmentos de la población de los países receptores, sociedades avanzadas con altos niveles de bienestar. Sabemos, sin embargo, que esas medidas, desde el punto de vista humanitario, pueden ser catastróficas. Podemos evocar solamente algunos ejemplos recientes de las decenas que podríamos citar. El nuevo decreto ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que limita sustancialmente el programa de refugiados de Estados Unidos. Provocaría perjuicios a refugiados y ciudadanos estadounidenses similares a los del decreto anterior, que como saben fue anulado por un juez. El decreto del 6 de marzo de 2017 prohíbe durante 90 días el ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de 6 países con población mayormente musulmana, además de ciudadanos de otra lista de países todavía desconocida, que se considera que no proporcionan información adecuada para que Estados Unidos resuelva pedidos de visas u otras admisiones. Si bien el nuevo decreto supuestamente aborda los cuestionamientos legales que frenaron la implementación del decreto del 27 de enero, en realidad debilita gravemente el programa estadounidense de refugiados y aplica prohibiciones indiscriminadas basadas en la nacionalidad, sin demostrar que existan efectivamente amenazas a la seguridad por parte de todos los ciudadanos de esos países. El cíclope Polifemo era bárbaro porque no le dio hospitalidad a Ulises y a sus hombres. En un momento en el que nunca antes hubo tantas personas desplazadas en el mundo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la decisión del gobierno de Trump de limitar drásticamente el programa de refugiados de Estados Unidos implica renunciar al rol de liderazgo que Washington tenía en este plano. Los procedimientos de evaluación estadounidense ya son sumamente rigurosos y esto a menudo provoca que se excluya a refugiados procedentes de Siria, Irak y otros sitios que sí reúnen los requisitos, como lo ha destacado Human Rights Watch. El decreto también se desentiende del apoyo bipartidista que históricamente ha recibido el programa de reasentamiento de refugiados y socava los compromisos con aliados de Estados Unidos como Jordania y Kenia, que acogen a cientos de miles de refugiados. Los otros dos ejemplos tienen que ver con nuestros connacionales. Los otros dos ejemplos que voy a citar, de otros varios que podrían también señalarse. Y no me refiero al anunciado muro de Trump, que más que eficacia tendrá un valor simbólico. Pensemos en las expulsiones. La población hispanohablante de origen mexicano en Estados Unidos es de aproximadamente 35 millones de personas. Muchas de ellas serán separadas de sus seres queridos y devueltas al país de donde salieron empujadas por la desesperanza e incluso por la desesperación. Desde los Estados Unidos se remitieron a México en 2014 23.600 millones de dólares. Ese dinero se ha recibido en hogares pobres a los que resulta indispensable para su subsistencia. Para los moradores de esas viviendas, la patria no ha sido una suave patria. Perder las remesas, lo que ocurriría en todos los casos de deportaciones, les hará aún más dura la patria. El tercer ejemplo es apenas una inquietante posibilidad. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado que evalúa un plan para, a fin de desalentar la migración desde México, separar a los menores de edad de sus padres cuando busquen entrar al país sin documentos migratorios. Human Rights Watch advierte que tal medida sería una grave violación a los derechos humanos
pues el principio y el estándar jurídico que rigen son los que ordenan que cualquier decisión que tome la autoridad en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, tiene que anteponer siempre los intereses de los infantes. La palabra huésped en castellano tiene dos acepciones contrapuestas. La persona alojada en casa ajena y la persona que hospeda en su casa a otra. Ese doble significado, advierte Sabater, encierra en el fondo una verdad muy profunda sobre la condición humana. Todos somos a la vez el forastero recibido en casa ajena y el anfitrión que le aloja y debe preocuparse por su bienestar. Nacer es llegar a un país extranjero. Desde el momento en que dejamos el vientre materno, dependemos de la hospitalidad que se nos brinde, sin la cual no podríamos subsistir. Todos llegamos al mundo totalmente indefensos. Necesitamos que se nos alimente, se nos abrigue, se nos cuide. Más adelante tendremos que ocuparnos de los que han arribado después, que a su vez dependen de nosotros. Cualquiera que haya tenido a un bebé en sus brazos sabe lo que esto significa. Así, todos somos inmigrantes. Salimos del vientre materno al que llegamos de la nada, es decir, de un lugar más lejano que el más lejano de los países. ¿Quién puede parecerse más a ti? ¿Quién tiene más derecho a llamarse tu semejante y hasta tu hermano? Pregunta Sabater en Ética para Amador, que aquella o aquel que llega desde no se sabe dónde, cuanto más lejos mejor. Quizá toda la ética de la que tanto venimos hablando pueda resumirse en respetar las leyes no escritas de la hospitalidad. En todas las épocas y latitudes, portarse hospitalariamente con quien lo necesita y por ello se nos asemeja es ser realmente humano. Muchas gracias.